Respecto a las finanzas, yo creo que tú entiendas, número uno, es que el dinero es importante. Muchas veces nosotros tenemos una falsa concepción del dinero. La palabra de Dios dice en Romanos 10, versos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si nosotros queremos cumplir esta misión, nos dice la palabra de Dios, que para que la gente se salve, tiene que predicarse el Evangelio y también las personas tienen que ser enviadas. Y eso, hermano, eso cuesta dinero. Por tanto, el cristiano militante, tiene que entender que el dinero es importante. Muchas veces nosotros, por una falsa conciencia, tenemos una especie de desprecio frente al dinero. Por eso muchas veces lo derrochamos, a veces lo invertimos mal, no miramos lo que gastamos, etcétera, etcétera. Todos estos gestos son no entender en la conciencia que el dinero es importante. El creyente tiene que entender que el dinero es importante porque de esa forma yo sirvo y puedo apoyar más a la obra de Dios. Tenemos que entender que el dinero es algo que no debemos despreciar para poder, de esa manera, poder ayudar a la obra de Dios. No creo que el dinero deba ser una obsesión en la vida. No debe ser así. Cuando digo una obsesión, que el dinero sea una cosa de tal manera que me afecte la vida, que crea que eso es lo máximo, no es así. Pero tenemos que entender, primera cosa, que el dinero es importante. Y porque es importante también, nosotros queremos, como hijos de Dios, pedirle al Señor este año: Señor, prospéranos. Pero prospéranos económicamente, porque yo quiero dar más para ti. Porque yo quiero de alguna forma bendecir tu obra. Entonces la primera cosa que el enemigo ha puesto es que el dinero es para derrocharlo, que el dinero es para gastarlo mal, el dinero es para invertirlo mal. No es así. Dios quiere a nosotros darnos sabiduría para hacer las cosas y cómo realmente, y tener siempre una conciencia, hermano, respecto al dinero y darle la importancia que se requiere. De alguna forma pensamos que el dinero es malo. Y el dinero no es malo en sí. El dinero no es malo. ¿Por qué? Dice la Escritura, ¿no es cierto?, en 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es importante, pero el dinero en sí no es malo. Lo que es malo es cuando hablamos del apego, del afecto, cuando hablamos de obsesión
por el dinero. Eso es lo malo. Pero el dinero en sí, es el amor al dinero, dice, lo que realmente destruye la vida. Y muchos, codiciando eso, pervierten su vida y se extravían de la fe. O también es malo cuando las personas menosprecian las cosas que tienen valor para darle más valor al dinero. Eso es lo malo. Entonces, decimos que el dinero es importante, pero no es malo. Pero el dinero se convierte en un arma negativa en contra de nosotros cuando nosotros no lo sabemos utilizar. El dinero sí te puede hacer daño, aunque el dinero no es malo, pero puede hacerte daño. Si tú no lo manejas correctamente, entonces va a causar grandes problemas en tu vida. Y el texto, Mateo 13, 22, quiero leerles Mateo 13, 22. La Biblia nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros no tenemos bien balanceadas estas cosas, por tanto, quiero decirte que hay dos cosas que ahogan la palabra de Dios en tu vida. Una de ellas, viendo el Nuevo Testamento, es la tradición religiosa. Jesucristo fue un hombre lleno de amor y enseñó sus enseñanzas públicamente, pero él fue muy drástico con los religiosos, fue muy drástico con los fariseos. A ellos les habló con palabras duras, porque por su tradición ellos, ¿no es cierto?, no guardaban la palabra de Dios. Entonces la tradición religiosa es una de las cosas que ahogan la palabra. Y la segunda cosa que ahoga la palabra, según este versículo, es el mal manejo de las finanzas, el engaño de la riqueza. El joven rico perdió su alma porque él no supo realmente cuál era el sentido correcto del dinero. El dinero puede ser usado para separar de Dios a una persona. Entonces, este balance es necesario, hermano, para que nosotros entendamos cómo es la prosperidad, el próspero año nuevo. Estamos hablando de algunas mentiras que tienen que salir de nuestra conciencia, que el dinero es importante y no lo vamos a menospreciar. Vamos a pensar y ser conscientes de cómo lo gastamos. No vamos a botar el dinero, no vamos a invertir el dinero en cosas que realmente siempre tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Por eso cuando recibimos la ofrenda, le decimos al Señor: Señor, esta ofrenda le pedimos que sea usada con sabiduría, porque se requiere sabiduría para usar el dinero. La gente es una apariencia, piensa que el dinero le va a hacer feliz, pero no es así. La felicidad no está en el dinero, la felicidad de tu vida. La Biblia dice en 1 Juan 5, 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se refiere a la vida feliz. La felicidad es el Hijo de Dios. La felicidad consiste en tener una relación correcta con nuestro Señor Dios. Es ahí donde está la verdadera felicidad. La felicidad no existe en ninguna parte fuera de la relación con Dios. Entonces, esta cosa hay que sacarla de la mente. Creer que la felicidad viene por el dinero. Hay algunos que dicen: pero ayuda a la felicidad. No, querido, la felicidad no viene por el dinero. La felicidad, dice, la felicidad, la vida abundante, la verdadera felicidad se encuentra en una relación correcta con nuestro Señor Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ese concepto tiene que ver con la vida feliz, porque si no, realmente serían los ricos los más felices. Y ustedes saben que los ricos no son felices.
Y generalmente la gente rica es la gente que usa más pastillas para poder sostener su vida. No, querido. Y en esta sociedad moderna, en un país en desarrollo, esta sociedad consumista y materialista, la gente piensa desesperadamente que el dinero hace la felicidad y no le importa traspasar y traicionar a quien sea que esté por delante con el fin de obtenerlo. Tú y yo servimos a un Dios que no hace acepción de personas. Y servimos a un Dios que lo dice, que Él quiere la prosperidad de sus hijos. Es decir, la pobreza no es creada por Dios. La pobreza es creada por los pecados de los hombres en la tierra. Son las naciones más poderosas y la gente más egoísta la que tiene más de 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Hambre. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que la pobreza es por las injusticias de los hombres. Son los hombres por su avaricia, los hombres por sus envidias, por sus codicias, los hombres porque viven en egoísmo. Entonces son aquellos los que producen la pobreza. Lo que pasa es que frente a las circunstancias difíciles, Dios le da al hombre la posibilidad de poder creer en Dios y poder vencer las cosas. A veces nosotros no vencemos las cosas porque nos hundimos en las circunstancias. Pero si Dios realmente, tienes que entender que Dios no ha creado la pobreza. Frecuentemente cuando las personas quedan sin trabajo inmediatamente, digo, los creyentes, muy poco tiempo terminan, ¿no es cierto?, diciéndole a Dios o cuestionando a Dios por lo que le está pasando. No, querido, cuando las empresas se cierran, cuando las cosas andan mal en el mundo, cuando las crisis financieras, eso es por el egoísmo de la gente, es por la especulación de unos pocos, es por la avaricia de los hombres que oprimen a los otros hombres. Y eso siempre ha sido y siempre será. Pero el hombre en las circunstancias adversas tiene la posibilidad de creer en Dios y tiene la posibilidad de vencer la pobreza. La diferencia es que podemos creer en Dios y podemos pedir auxilio al Señor. Pero no entendamos que es Dios el que produce las diferencias y los problemas, porque Dios no tiene nada que ver. El cristiano tiene que cuidarse mucho de empezar fácilmente a caer en el juego del demonio cuando entra en circunstancias difíciles, en crisis financiera, de no empezar a culpar a Dios, porque eso quiere decir que hay un corazón que está desviado. Las injusticias de este mundo no son culpa de Dios. El hombre es libre. El hombre crea las injusticias. El hombre, el pecado de los hombres, la avaricia de los hombres es la que destruye y produce las grandes desigualdades entre los hombres. Pero Dios está interesado en prosperarnos. Dios envió a su Hijo al mundo a predicar el evangelio a los pobres, pero no para que los pobres sigan siendo pobres o para que los pobres sean más pobres, sino para que los pobres salgan de su pobreza. Entonces, eso es, querido. Ahora, ¿cuál es la condición para que esta prosperidad funcione? ¿Cuál es la condición? Bueno, la condición es que yo debo entregarme a Cristo. Si yo no conozco a Cristo, ninguna de estas cosas pueden ser efectivas. Si yo tengo este correcto balance, Dios tiene que bendecirme, o Dios ha prometido que Él quiere prosperarme. Pero yo no voy a recibir nada si yo no entrego mi corazón al Señor. Porque cuando yo no entrego el corazón al Señor, hay desequilibrio. Y segundo, hablo a los cristianos, para que los cristianos ahora podamos tener una prosperidad en toda esa área espiritual, porque van juntas. Este próspero año nuevo, tenemos que nosotros dejar este año de andar en cosas vanas. Tenemos que dejar de andar en cosas vanas. Porque si nosotros no hacemos el esfuerzo, nuestra vida va a ir de mal en peor. Quiero leer con ustedes
busquen Mateo 15, versos 8 y 9. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten ustedes la palabra del Señor. Ellos honraban y adoraban a Dios. Ellos se levantaban, ¿no es cierto? Y se levantaban y se vestían. Ellos iban a cantar canciones al templo. Ellos efectuaban toda la liturgia. Ellos supuestamente iban a adorar al templo.